voy a empezar platicándoles sobre mí y por qué es que me atrevo a dar esta charla. Me atreví a ponerle unas fotitos más profesionales en cuanto a mi experiencia. Esto fue parte de mis primeras experiencias laborales, que fue en una empresa muy grande llamada Grupo Modelo. Esta empresa me permitió conocer muchas figuras públicas, tanto a nivel musical, deportivo, político, y por supuesto también me dio la experiencia en producción audiovisual que hoy en día pues puedo compartirles. Y también me gustaría comenzar con una frase de un director de cine que se llama Martin Scorsese, que dice: el cine trata de lo que está dentro del cuadro y de lo que está afuera. Él, por supuesto, se refiere mucho a lo que se ve en la realidad y él lo plasma en su obra. Sin embargo, yo quiero utilizarla o replantearla porque no solo, claro, el cuadro que vemos en una proyección audiovisual es lo importante, pero atrás de cámaras hay mucho trabajo y justamente es lo que es la producción, ¿no? Todo el trabajo que hay atrás de cámaras y todo el desarrollo que se da para llegar a lo que podemos ver en un cuadro o podemos escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué en realidad, qué hace un productor? Más bien, ¿qué es la producción audiovisual? Bueno, la producción audiovisual es una planeación, es una gestión, es una organización, inclusive es como una armonización del proyecto, ya sea cinematográfico, sonoro, de teatro, de danza. Es también una parte lógica y es saber administrar un proyecto creativo. Es poner los pies en la tierra de la imaginación y de la creatividad. Es también tener el oído, es tener la crítica y la visión de un talento. Se escogen a los directores, se escoge un guión porque se ve una visión en él. Entonces es por eso que es planear, es saber vender, es saber criticar, es dar a conocer la obra. Pero ¿qué en realidad hace un productor? Un productor asume la labor de promoción y financiamiento de la obra, para que no haya, bueno, porque en esta parte hay un riesgo empresarial. También ordena, planea y organiza las oportunidades, los oportunos y suficientes procesos de creación y transformación del producto, ¿no? Y también, entre otras cosas, posee la titularidad de los derechos de explotación comercial del producto. Generalmente esto va por tiempos o periodos y por territorios dependiendo de la distribución. Esto es lo que hace un productor a grandes rasgos, por supuesto. Y por eso también les voy a hablar de los distintos tipos de productores, ¿no? Tenemos básicamente una cabeza que es el productor ejecutivo. El productor ejecutivo es la persona que proporciona uno o varios elementos básicos para iniciar la producción, como los derechos de la historia, parte o la totalidad del financiamiento, compromiso de un actor determinado. También a menudo es en las industrias grandes, bueno, hablando un poco de Hollywood o cosas así, es un ejecutivo en el estudio y también se encarga de la empresa, que es la casa productora, por supuesto. Actúa como una autoridad máxima en el set porque es el que toma las decisiones, porque es el que tiene mayor responsabilidad. Y también consigue y celebra los acuerdos de distribución una vez que la obra está terminada, ¿no? A diferencia entonces de la dirección de producción o del productor o del postproductor, que son las siguientes cabezas, por ejemplo, viene el productor en línea, que es en realidad el que está específicamente ¿Qué puedo qué? en el set. Aquí está. Perdón, ¿alguien quería hablar? Ok, bueno. Es el que está precisamente en el set y es la que ve todo el rodaje, el que se encarga de que todo el guión se lleve a cabo como quedó en acuerdo con el director y con el fotógrafo. También es el que ve imprevistos en el rodaje, el que saca permisos y el que está encargado de todo el equipo que se le llama crew. Y es, por ejemplo, el que consigue la planta de luz, el que está al tanto de todo lo que pasa en un set en tiempos del rodaje.
Y un postproductor es el que está, ya una vez que está filmada toda la obra, entonces se va a la parte de postproducción, él está ya en un estudio de postproducción, se encarga de, pues, el locutor, el doblaje, toda la corrección de color, que ahorita más adelante vamos a ver cuál es el proceso de postproducción para entender un poco que también la parte de postproducción es importante en la obra. Y justamente vamos a basarnos en las etapas. La preproducción es todo lo que se lleva antes de filmar, ¿no? Aquí vamos a empezar a ver guiones, vamos a empezar a ver presupuestos, vamos a empezar a ver el casting. Y justamente para eso voy a dejarles tantito, voy a estar cambiando de pantalla, espero no los agobie mucho. Quiero mostrarles un poco un presupuesto para que nos demos cuenta de todo lo que se debe de tomar, no se debe de dejar pasar. Por ejemplo, este es un presupuesto de un documental que tuve la oportunidad de desarrollar. Es de un director que se llama Gustavo Gamú, hoy en día sigue en producción, porque un documental es muy largo, entonces se ve desde el desarrollo, de todo lo que te cuesta la parte de desarrollo, y luego una vez que ya estés en producción, pues los gastos de producción, los honorarios del camarógrafo, los personajes, los derechos, los materiales de las cámaras, los materiales de sonido, todo el equipo que vas a utilizar, la alimentación, las locaciones, todo esto, los viajes que vas a llevar de acuerdo, todo eso, por supuesto, aún basado en un guión. Y después viene la parte de postproducción, que es donde se ve la edición, la postproducción de imagen, los derechos de la música, la mezcla, la masterización. Todo esto es lo importante de tener un presupuesto muy bien estudiado para que lo veamos a futuro y entonces no nos vaya a alcanzar o no nos quedemos sin dinero produciendo una película que puede durar meses, ¿no? Entonces voy a regresar un poco a mi presentación y justamente es lo que pasa en la preproducción. En la producción, ya como les decía, es realmente lo que es el rodaje. Esta parte es importante porque la cabeza, que es el productor en línea, tiene que pues coordinar el departamento de fotografía, que es el de cámara, el departamento de arte, que es toda la gente que pone el set, los que lo acomodan, los que le dan pues esta visión, si vamos a filmar en una habitación o si vamos a filmar en un hospital, todo esto hace el departamento de arte, el departamento de vestuario, el departamento de maquillaje, sonido, gaffers es la gente que ayuda a todo el personal técnico que carga los cables, que mueve luces, y bueno, también esto tiene una experiencia, ¿no? En particular. Y un postproductor es, como les decía, los que ven todo el sonido y la parte de postproducción. Por eso traigo aquí una ruta tecnológica y la dividí en las dos partes más importantes de la postproducción. Una vez que se filma una obra, un comercial o no sé, un video musical, lo que quieran filmar, primero en la imagen pues hay una revisión y organización del material, de ahí pasa a una edición, de ahí pasa a una sincronización de sonido, de ahí pasa a dividirla en una escala y encuadre. Esta escala y encuadre, hoy en día la mayoría ya van de 16:9, que son estas pantallas alargadas que ya vemos tanto en monitores como pues en pantallas, ¿no? De las que tenemos en casa para ver las películas. Antes eran de 4:3, que son el formato de las televisiones antiguas, que son los cuadrados. También ponen títulos, subtítulos, gráficos. Hay una corrección de color. La corrección de color es con el fotógrafo generalmente. Es quien decide si le ponemos filtros, es quien decide si se ve verde, amarillo, azul, un poquito más, y si le ponemos un flare ahí para que se vea más bonito, o si la historia es de terror, obscurecerla, o si de plano quiero hacerla un poquito más artística, pues ya poner de plano todo a blanco y negro, etcétera, ¿no? Esto ya es decisión del director de fotografía.
Y por último se hace un render que ya es como toda la masterización del producto, ¿no? En cuanto al sonido, hay ya que se graba el sonido, generalmente se graba un sonido aparte para que se pueda manipular mejor. Y hay un transfer a Pro Tools. Pro Tools es un programa de edición de sonido. De ahí viene la edición de diálogos, que se escuchen bien. Si no se escuchan bien los diálogos por un exterior o porque no pudieron grabar bien la escena, entonces se llama a doblaje al actor para que vuelva a hacer los diálogos. Hay un ambiente, hay incidentales y hay efectos. Ambientes son cuando, por ejemplo, tenemos el sonido del mar o el sonido de los árboles o el sonido de la lluvia. Los incidentales son, no sé, generalmente ya hay catálogos, ¿no? Pero son sonidos específicos, que si suena el teléfono, pues el sonido del teléfono, que si hay truenos, pues los sonidos de los truenos, que si se escuchan caballos al fondo, pues también estos sonidos de caballo y estos efectos especiales, ¿no? Que se hacen a nivel sonido. Y la música puede ser original, quiere decir que fue compuesta para la obra, o de catálogo, que de cierta forma se pagaron derechos y se adaptó a la obra, o simplemente se consiguió música libre de derechos de autor. Entonces, estas tres partes, la edición, la ambientación y la música, las puse un poquito más resaltantes porque es lo que conocemos parte del diseño sonoro. Después ya viene una premezcla, que es cuando se mezclan todos estos sonidos y como en la imagen se hace un máster, que es ya unir todo para que quede en una sola pieza, ¿no? Entonces, esta es como la ruta de postproducción y es por eso que la quería resaltar para que vieran que también era importante en el proceso. Entonces, bueno, les voy a hablar rápido de lo que es un product placement, sobre todo porque pues estamos en una agencia de publicidad. Un product placement es colocar un producto o una marca en una escena o en una obra o en una película, ya sea también en una obra de teatro. Hay mucha gente que te llevaba guiones de teatro y decía, es que aquí cuando está la escena de que el marido y la esposa van al restaurante, toman una Coca-Cola o el niño está en la piñata de su amiga y se ve la marca de Hershey's, qué sé yo, ¿no? Depende mucho de la escena y si queda la marca con la película o con la obra y también el mensaje. Sí tienen que cuidarse mucho porque tú como embajadora de marca o gerente de marca, pues tienes que ver que siempre tu producto se vea bien. Sin embargo, por otra parte, como productora, tienes que dejar que tu obra o que tu proyecto se vea lo más orgánico posible. Entonces, no estás haciendo un comercial del producto, sí dejas que se vea la marca, pero no como si fuera un comercial, ¿no? Entonces, la idea es que sea lo más orgánico y que se vea la marca y que todos queden felices, tanto del lado de la marca como del lado de la producción de cine o del teatro, ¿no? Que es cuando se utiliza mucho el product placement o la colocación del producto y de la marca. Bueno, aquí justamente voy a pasar a darles un ejemplo, ya que hablamos de las partes importantes de una producción, que es preproducción y postproducción. Y les voy a compartir un poco de lo que viví en mi experiencia y sobre todo de una de las campañas más importantes que me tocó filmar en Grupo Modelo, que era Corona Internacional. Voy a cambiarles otra vez el chip. Y voy a compartirles una carpeta de producción de la campaña de Corona Internacional. En esta justamente presentación que tengo, se puede ver que está la marca, se ve el nombre de la agencia y se ve el nombre de la casa productora, que en este caso fue La Fábrica Films. Se destaca mucho el director, que fue Kiko Guerrero, y era importante a nivel publicidad porque grabó muchos anuncios, varias campañas de varias marcas, y por eso es que se renombra, ¿no? Es un director de nombre. Bueno, entonces esta es la versión de Japón y voy a hablarles un poco qué es un shooting board. Un shooting board es poner o plasmar en imágenes todas las escenas de cómo y en el orden que van a ir apareciendo.
Y también, bueno, ese es un storyboard, pero a su vez un shooting board es cómo es que se va a encuadrar la cámara de tal forma que se haga específicamente el lenguaje que quiero. Por ejemplo, en la parte media, aquí donde están los luchadores, hay un close-up en la escena de las caras de los luchadores. Aquí en la parte de donde están aventando el arroz, hay un close-up en la mano para que se note que están aventando, ¿no? También ponerle emoción y hacer un close-up al tambor, etcétera. Como son varias hojitas, pues algunas ya me las voy a pasar rápido. Aquí también es ver cómo se va a ver la marca en el comercial y también cómo van a ser los abiertos de cámara, ¿no? Cuando se enfoca al público, cuando se enfoca a los luchadores con una cámara abierta, o sea, una escena abierta. Entonces, todo esto se ve en el shooting board. Y ya el cierre, ¿no? Del comercial. Entonces, esta es la versión de 1 minuto y la versión de... Generalmente en los comerciales se sacaba versión de 20, de 30 y de 1 minuto porque también se pagaba pauta para los cines. Estamos hablando, pues, obviamente de publicidad tradicional, ¿no? Que pasaba en televisión y en cine. Bueno, en esta carpeta vamos a ver cómo es que se vio el arte. Este comercial también me gustó mucho porque por parte de arte se hizo mucha investigación, se investigó la cultura japonesa, cómo en verdad se hacen las peleas de sumo, qué representa para ellos una pelea de sumo, cómo es que la gente va vestida a una pelea de sumo y todos los rituales que hay atrás, ¿no? Entonces, por eso también todos los props o los ambientaciones o los materiales que necesitaban para ambientar esta situación. Aquí hay un plano, este ya tiene que ver un poco más, sí con arte, pero inclusive con arquitectos y decoradores que también tuvieron que estudiar toda esta cultura para hacerlo lo más real posible. Generalmente estas campañas de modelo, les comparto, se hacían en el lugar específico. Por ejemplo, lo de China, pues se fue a la muralla de China, lo de Italia se fue a las góndolas, pero a Japón, como era una arena de sumo, pues decidió por costos, que ahí es también donde entra la decisión de producción, se decidió montar un set en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México. Entonces, esto también viene en la carpeta de cómo se estudió cada arte, las posiciones que debían de tener y de cómo se tenía que vestir el lugar, ¿no? Entonces, ahorita aquí tengo un plano. Aquí este es ya el boceto de cómo iba a quedar el lugar. Y este es un plano de cómo se vistió el foro, ¿no? Este es un foro que se vistió exactamente como con las referencias que se consiguieron de arte. Entonces, este es un valor de producción también, ¿no? Este es un render de ya cómo quedó el lugar vestido y lo importante de cada uno, ¿no? De los props que se iban a utilizar, etcétera. El casting también, bueno, los voy a pasar también para que no nos quedemos mucho tiempo en eso, pues se hizo casting a varios luchadores reales de sumo, inclusive uno de ellos era campeón, pues en cuanto a los vestuarios, en utilizar las cosas más reales que fueran posibles, ¿no? Entonces los luchadores sí eran reales, del peinado, de cómo tenían que ir vestidos, y este es el casting, ¿no? De toda la gente principal que sale un poco a foco en el comercial, ¿no? Entonces, también esto se presenta en la parte de la junta de producción, porque ya todo, una vez que se va a filmar, tiene que estar amarrado. Entonces, nosotros en la producción decimos, tú tienes que trabajar mucho en la preproducción para que la producción salga perfecto, ¿no? Entonces, cuando la producción ya está sin hacer nada es porque hiciste bien tu trabajo, porque realmente el trabajo en sí va en la preproducción. Entonces, bueno, vamos a pasar también rápido al casting, porque quiero llegar al, pues es una carpeta muy larga, al vestuario, ¿no? También se estudia vestuario, ahí ya entra una vestuarista, una diseñadora, y de cómo se coloca la marca en el vestuario, cómo se adapta.
Y bueno, también los props, ¿no? Ahorita se utilizaron máscaras. Y también quería llegar aquí, el timetable. El timetable es como un cronograma enfocado en una calendarización. Cómo es que se va calendarizando cada una de las actividades para que no se nos pase nada y para que todo salga a tiempo. Entonces, esto por eso es muy importante. Bueno, de aquí esto. Y básicamente, pues les voy a compartir ahora, permítanme, perdón, el resultado de este esfuerzo o de esta campaña, ¿no? Ay, perdón, les voy a poner sonido. Todo con medida. Respetable público, luchará desde 3 caídas sin límite de tiempo. La arena estaba de boca en boca, la gente loca de la emoción. Luchaban los cuatro rudos, el ídolo de la afición. En México y en el mundo, la cerveza es Corona. Ese es lo que resultó y también me gustaría compartirles un pequeño recuerdo que tengo de esa filmación. Ya, hace unos ayeres, ¿no? Oye, qué padre, Pati. Qué bueno estuvo el comercial, la verdad me dio mucha risa. Estuvo muy bueno. No sé Sí, qué les pareció a los demás. Creo que sí recuerdo haberlo visto en televisión. sí, la verdad es que es una de mis campañas favoritas de las que alcancé a producir. Oye, Pati, ¿y tú estuviste en la campaña o de qué cerveza era cuando fue el mundial ¿Qué mundial? de fútbol donde hablaban y decían, oye, vamos a darnos un tiempo? Creo que era un tema de parejas y porque venía el mundial. Bueno, Sí, era de la competencia, era de Tecate. Bueno, pasamos con una pregunta que tiene Lili. Dice, muy bueno el spot. Como espectador, ¿te imaginas todo el trabajo que hay detrás de un trabajo de 1 minuto? ¿Cuánto tiempo implica una producción de este tipo? Bueno, como hay presupuesto, generalmente ya tienen una campaña que está, pues, planeada, digamos, porque tienen dentro de la marca, tienen varias campañas, una de ellas era la internacional, entonces como ya hay presupuesto, ya está visualizada desde 6 meses antes, pero conforme se va produciendo, pues sí se produce en 2 semanas. La filmación de este comercial se llevó casi 24 horas, porque era, como les comenté, era en foro y era desde llegar a montar todo el foro hasta que saliera la última toma. Entonces, en sí la producción se llevó casi 24 horas, pero la preproducción sí fueron 2 semanas y la post unos 5 días. Porque también, como les decía, hay que mezclar sonido, hay que conseguir los derechos. Como ven, es una canción muy popular, entonces los derechos sí se tienen que pagar, también todos los derechos de los actores, etcétera. Entonces, realmente te lleva como un mes al final y se pauta alrededor de 6 meses, que es lo que duran las regalías. Si se pasa 6 meses un día, tienes que volver a pagar regalías a actores, a música, a locutor, etcétera. Muy bien. Joel Gustavo, no sé si gustas hacer la pregunta o tu duda. Gracias por el espacio y por la invitación a resolver esta duda. Yo tengo, bueno, mi duda gira exactamente en esto, sobre si es necesario
ver comerciales para hacer comerciales, ¿no? Yo sé que para hacer cine, pues tienes que ver cine, no hay de otra, pero en este caso, como yo no veo televisión, pues más que por streaming y no veo comerciales, supongo que tengo que ajustar esa idea, ¿no? O sea, se puede hacer un product placement para una película o para un cortometraje. Sí, definitivamente es una referencia. De hecho, hay muchos publicistas de hecho, hay unos premios que se dan en Cannes que se llama los premios León, que es a la publicidad, y todo esto lo ven los publicistas. Aquí en México yo me acuerdo que había una noche que se llama La Noche de los Publívoros, eran 4 horas donde pasaban comerciales de todo el mundo y se premiaban y se disfrutaban, y la gente paga, o sea, era en un teatro, pagabas para ir a ver comerciales. Entonces, sí es algo que si te gusta, lo disfrutas mucho. Claro. Y sí es una referencia. Sí es una referencia, y como dices, cuando quiere, por ejemplo, es alguien que cuando quiere escribir una novela, pues tiene que leer mucho. Cuando quiere hacer otra película, pues ve mucho cine, porque es una referencia histórica, una referencia artística, o inclusive una, ¿cómo se llama? No sé, una motivación tal vez, ¿no? Pero sí, sí tienes que ver mucho. Gracias, Pati, por resolvernos esta duda. No sé si fue Gustavo Gracias, que gracias. duda. No, Ok, no es todo. Gracias, gracias. ok. Pues Muchas nada, gracias. Pues continuamos, Pati. sí. Gracias. Ok, ya me lo terminamos, ¿no? Vamos con la etapa final, que ya es una vez que tenemos la obra. Entonces, como productores estamos a cargo a cargo de la distribución, de la exhibición y del pago de regalías. La distribución, justamente hay mercados de distribución, hablando de cine. El más importante es el Festival de Cannes en Francia. Es un mercado donde todo el mundo va a ver qué películas están estrenando para irlas a comprar y llevarlas a sus países. Aquí, por ejemplo, en México tenemos el Festival de Cine de Guadalajara, que es también un mercado importante para distribuir. Estamos hablando de la distribución. Entonces se firman contratos de distribución para cada uno de los países, dependiendo sus legislaciones. Y ya una vez que ya tienes los derechos de distribución, entonces ya puedes exhibirlos, y entonces ya puedes cobrar por la exhibición. La exhibición generalmente es en salas de cine. Bueno, hoy en día pues se ha limitado mucho a nivel streaming, que son las plataformas que conocemos ya, como Prime Video, o como Netflix, o como varias otras, ¿no? E inclusive Disney, que ya es todo un conglomerado y monopolio de las plataformas. Y para esa exhibición, tú como ya pagaste como distribuidor, por esa exhibición tienes que pagar, bueno, más bien tú como productor, como ya te pagaron esa distribución, tienes que pagar regalías por la obra. Entonces, cada vez que se exhibe un producto o una película, tienes que pagarle principalmente a director, guionista, fotógrafo y músico, que son las cabezas artísticas, ¿no? De la obra. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros vemos una película a niveles Netflix, obviamente pues aquí ya es un logaritmo, va contando cuántas veces se va viendo una película, y esas tienen, las veces que se vio, tiene que pagarle al artista, ¿no? Al productor, al director, por cada exhibición que hubo. Entonces, esa es ya la parte posterior, ya que tienes toda la obra, ya que la vendiste, ya entonces puedes cobrar por ella, ¿no? Todo lo que le invertiste. Y que aparte, bueno, es para mí un poco lo más gratificante, ¿no? Cuando ves tu obra plasmada ya en la pantalla, cuando ya las ves rodando por festivales, ¿no? Eso es lo gratificante de todo el trabajo que hiciste desde que leíste el guión, ¿no? Y te lo imaginaste. Y bueno, pues con esto me gustaría terminar. Igual si tienen más preguntas, pues adelante. Ay. Y si no, pues
comentarios, sugerencias. Bueno, tenemos una pregunta de Andrés Felipe Prieto. Por favor, adelante, si gustas hacerle tu pregunta a Pati, Andrés. A ver, Andrés, ¿estás ahí? No, no te podemos escuchar. Hola, Bueno, no sé si gustas escribir tu pregunta y ya yo se la hago a Pati. Ok, dice que continuemos y ahorita pregunta. Sí, pues yo porque estoy con mis hijas aquí, que una quisiera ser cineasta, fotógrafa, otra quisiera ser actriz, y estaban súper atentas. Oye, Patricia, tengo una pregunta. En el tema de cuando nos hablan, por ejemplo, una producción fotográfica o de video, siempre tú hablabas de los derechos que son 6 meses. ¿Tiene que ser siempre 6 meses o puede extenderse o puede ser menos? ¿Y cuánto se paga? Si se paga el 100% de esos derechos, aunque ya se haya a partir de los 6 meses y un día. Bueno, hablando un poco de lo que es la parte final de la exhibición, en este caso en los comerciales, pues la pauta, generalmente son 6 meses, porque es la inversión que hiciste para producción y también la pauta, como saben, en la televisión es muy cara y también pues aprovechan para explotar todo lo que sacaste de producción y por eso lo plantean por 6 meses, porque también cansa. Entonces, al momento de pautarla en la televisión, la pautan varias veces y entonces empieza a cansarse o se empieza a desgastar la campaña. Por eso es que lo más común es que sean 6 meses. No 3, porque sería muy poquito y no, pues no aprovecharías todo lo que gastaste en producción, pero tampoco más porque te sale cara y también el público se empieza a cansar. Entonces, esto es a nivel publicidad, pero si estamos hablando de los derechos, por ejemplo, de un guión de una película, tú puedes conseguir los derechos hasta por 10 años. Entonces, el guionista no puede explotar su obra si tú le compraste los derechos durante 10 años. Tienen que esperarse, que creo, me parece que es lo más que puedes firmar por contrato. Pero depende mucho. Si es publicidad, es para aprovechar la obra, pero ya para que no se canse tampoco la gente. Y si es cinematográfica, pues sí te conviene muchos años, porque de aquí a que la produces, sí. Pero realmente también es al acuerdo que llegues con pues el dueño de la obra, ¿no? Inclusive también un libro. Tú puedes comprar los derechos de un libro y pagarle a un guionista para que te lo adapte a cine. Entonces también lo compras por años, porque de aquí a que consigues al guionista y de aquí a que te lo adapta y de aquí a que consigues el dinero para la producción, etcétera. Y por eso son periodos más largos. Pero sí, puede ser hasta un mes, 2, 3 meses de pauta. Depende también tu planeación de comercialización o de pauta en medios, ¿no? Ok, Pepe, resolvimos tu duda. Sí, Pati, bueno, Pati. muchas gracias. Ok, bueno, Andrés, creo que ahora sí ya funciona el micrófono. Adelante, por favor, Andrés. Ahora sí me escuchan. Ya, gracias. Perfecto, ¿cómo están? Yo los saludo desde Colombia. Hace como un mes me volví de México. Yo trabajaba allá igual. Trabajaba en pauta publicitaria, en spot y en cuñas. Pero entonces me surgió como una duda parecida a la pregunta anterior respecto a la pauta, a las regalías. Porque en México, dependiendo del proyecto, tú trabajas en proyectos un poco más grandes. Obviamente hablas también como de la resonancia que puede tener un trabajo artístico, ¿no? En el caso de la música, yo me he dado cuenta que ya este tema de las regalías es un poco debatido. Generalmente te quieren pagar por el trabajo y se acabó, ¿no? Entonces era simplemente como para entender ya en una propuesta un poco más grande cómo se llega a estas pautas y cómo haces que haya un equilibrio entre las diferentes propuestas artísticas y que todos lleguen como a un consenso, ¿no? Es muy extraño ver que hay comerciales que salieron hace 10 años, siguen sonando. El artista se le pagó muy bien la primera vez, pero no se le ofreció una oferta un poco más a priori, ¿no?
Entonces creo que es algo que me llamó la atención y bueno, quería compartirlo. Gracias. Sí, bueno, de acuerdo a mi experiencia, justamente les voy a hablar, por ejemplo, una campaña que hicimos para Modelo Especial, no sé si ustedes conozcan, es un danzón muy conocido que se llama del autor Márquez, y es el danzón número 2, se utilizó para una campaña, salió muy caro las regalías, y justamente, sí, desgraciadamente, así que como dicen coloquialmente, depende del sapo la pedrada, ¿no? Como se trataba de un autor muy importante a nivel nacional, pues sí tenía su agente, y entonces su agente estaba muy pendiente de que no te pasaras un día pautando el comercial con la obra, porque entonces él es el que se encargaba de ir a cobrar, ¿no? Y tú como marca o como empresa grande, pues no podías quedarle mal, ¿no? Porque pues ya sabes, ¿no? Se hacía como pues una mala imagen. Entonces, definitivamente hoy en día hay mucha publicidad que se hace con música libre de derechos para que no pase justamente esto. Tendría que ser un caso muy específico o una campaña muy especial para que, y pues tener por supuesto presupuesto para que se le pague a un artista ya reconocido o a un grupo inclusive de rock. Pero es esta cosa que las marcas pues se tienen alianzas, tienen acuerdos y entonces hacen acuerdos entre ellas, ¿no? Por ejemplo, Grupo Modelo hacía mucha alianza con Sony Music, entonces los derechos les salían mucho más baratos, pero porque hacían festivales o con OCESA, ¿no? Entonces hacían presentaciones y esto era pues mucho más fácil negociarlo entre sus áreas jurídicas de las empresas. Claro, y es que igual comentas, las relaciones son súper importantes en el área de la producción. Igual pensaba yo en el comercial que pusiste de Corona, decía, bueno, la música que pusieron ambientada como en este escenario de lucha mexicana, porque yo lo entendí de esa manera, ¿no? Es música popular que posiblemente está pautada. No sé si le sale más barato a la productora negociar con un artista que ya tiene, pues, música copyright o con un free commons donde puedes trabajar de otra manera, ¿no? Pero al mismo punto es también dar la oportunidad, por ejemplo, a la producción, que es la gente que se encarga ya de tema de diseño sonoro y de composición, de trabajar en las propuestas artísticas, ¿no? Que hasta de una u otra forma puede ser hasta más económico. Pensaba yo que también era justamente eso, por temas de relaciones públicas. Claro, sí, definitivo. Y también depende mucho la imagen o que le quieras dar a la campaña, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí se utilizó esta música porque es totalmente, como dices, totalmente popular y está en el inside del mexicano. Y es lo que quiere demostrar la campaña, porque aquí y en el mundo y en donde tú vayas, la cerveza va a estar ahí, ¿no? O la marca va a estar ahí. Entonces, tú como mexicano te sientes como orgulloso de decir, ah, sí, qué padre que una música tan popular en mi país se escuche en otros países o me represente. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu participación. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia que quiera compartirnos a todos? Hola, Pati. Oye, yo tengo una duda. No sé si me pudieras decir un poquito más sobre eso. Es que siempre veo como en las filmaciones de así películas, incluso comerciales, que siempre es como la parte de la fotografía. Pero luego no sé dónde es que entra esta fotografía o cuál es realmente su importancia, su relevancia. Entonces, eso es siempre mi duda, como de en qué parte entra este director de fotografía y todo esto. Y no sé si, no sé, como que dónde se pueden ver o cuál es realmente su importancia y relevancia. Es como mi duda que siempre he tenido, ¿no? ¿Qué onda con el director Sí, de ¿a qué se fotografía? refiere, no? Con un director de fotografía. Bueno, mira, en el cine o en sí en cualquier producción fílmica hay un director de fotografía que es el que decide cómo va a poner la cámara y qué encuadres va a poner. Es como el shooting board, justamente el que él hace es un shooting board, de dónde va a poner exactamente la cámara para dar a conocer o expresar lo que el director quiere. Este es un trabajo muy conjunto entre guionista, director y fotógrafo. Por eso son las principales cabezas de una producción, ¿no?
del fotógrafo es básicamente quien es como un Lubezki, ¿no? El mexicano que ha ganado muchos premios Óscar. Bueno, ha ganado uno, pero ha trabajado con Iñárritu. ¿Y por qué se premia la fotografía? Porque básicamente también es parte del lenguaje cinematográfico. Es quien decide el tono, porque era lo que les comentaba. Si se ve verde, o si se ve rojo porque quiero simular un amanecer, o si se ve oscuro porque es una historia de terror. Entonces todo esto es parte del lenguaje y de la proyección que se quiere dar a la historia. Un director de fotografía no solo decide dónde poner la cámara, sino también cómo va a expresar ese lenguaje fotográfico. Por eso también es parte del arte. Es como cualquier fotografía, ¿no? O sea, una foto fija te va a demostrar muchas cosas, y es una foto fija. Imagínate, una foto en movimiento es justamente dónde el que decide cómo poner la cámara para que tú sientas cómo está sufriendo el actor, o tú sientas cómo está cayendo la lluvia, ¿no? Entonces, básicamente ese es el director de fotografía, el que lleva todas las luces, también va a jugar con luces, va a jugar con lentes, dependiendo el lenguaje cinematográfico. Entonces, a diferencia de un director, que un director pues está a cargo de todo el set, y va a decidir, bueno, quiero si este vestuario, quiero si esta fotografía, si quiero este arte, pero sí se va a meter como en la cámara y le va a decir, sí, sí me gusta este encuadre, pero quien decide es el director fotográfico. En una buena producción donde hay una coordinación bien hecha con el director fotográfico y el director de la obra, ¿no? Porque hay muchas veces que ni siquiera se caen bien y pues se estropean ellos mismos, pero generalmente trabajan equipos, pues inclusive ya son amigos, ¿no? Por eso es que a veces se repiten mucho el dúo de director-fotógrafo. Pero justamente esa es la tarea del fotógrafo. Y como también les comentaba, en la postproducción también hay una corrección de color, de híjole, se ve muy oscura, aclárala más, o híjole, se ve muy verde, pues ponle un filtro. Entonces, por eso también es importante el fotógrafo en la postproducción. Uy, no, bueno, no, pues sí. Oye, Pati, ya nada más como, ¿se te viene ahorita ahí a la mente alguna película que tenga como muy buena fotografía? Que tenga como estos, es que lo usan como también los premios como el mejor director de fotografía. Entonces, como, no sé si tengas por ahí en la mente alguna que me puedas decir o nos puedas compartir a todos los que estamos aquí. Ya yo me la aventaré por ahí el viernesito. Bueno, me gusta una del cine oriental que se llama Los Cuchillos Voladores. Es parte de una trilogía, es japonesa. Me gusta mucho la fotografía porque el fondo es muy blanco, porque juegan con la nieve y con la danza. Es una guerra, ves, la guerra de los japoneses es muy danzante, entonces esta parte de fotografiar lentamente las escenas en la nieve. Entonces, La Casa de los Cuchillos Voladores se llama la película. En fotografía también, bueno, Tarantino hace muy buen trabajo en fotografía, pero él juega mucho con el lenguaje, ¿no? O sea, me refiero al lenguaje cinematográfico en el encuadre. Cuando tienen este diálogo, a lo mejor son encuadres muy cerrados, pero está todo el tiempo dirigiéndose a los actores y cambiando y no te marean. Entonces, eso también me gusta, que a pesar de que no es una fotografía abierta, pues tú ya tienes como una cierta experiencia de jugar con la cámara de tal forma que logras el lenguaje que quieres transmitir. No sé, Tarantino también me gusta en su lenguaje cinematográfico, sobre todo de fotografía. Y también tienes, no sé si tengas como algo de noción en la foto, esta parte de la cuadrícula o esta acomodo o composición fotográfica, eso lo tienes que ver también en la obra. También se ve mucho en el montaje. El que era experto en los montajes era Hitchcock, que podías ver dos actores hablando de algo y nada más con su montaje te llevaba a la historia. Entonces también es otro juego de fotografía.
O sea, no solo es abrir y ver el paisaje muy bonito, que es el primer ejemplo que tengo, sino también jugar con la cámara de tal forma que transmitas lo que quieres en una historia en cuanto a fotografía. Órale. Bien, entonces, Patricia, Oye, pues muchas gracias. Gracias a ti. gracias, Javi. Gracias, Javi, por tu participación y Pati también por andar resolviendo nuestras dudas. Yo sí tengo alguna experiencia que nos quieras contar así como divertida o rara o yo qué sé, de alguna filmación. A mí es lo que más la atención me llama, la verdad. Cuéntame. Pues bueno, he tratado de filmar un poco de todo, desde lo más nice, que era la publicidad, hasta el documental, pues más ajeno y de las historias, ¿no? Los documentales son crudos y justamente, de hecho hay una ahorita en cartelera que tuve la oportunidad de estar en el desarrollo de la historia, se llama La Mami. Es un documental que se filmó en la Ciudad de México en un salón de baile y trata de una mujer que trabaja en el baño de mujeres de ese salón de baile y pues las cuida y les da consejos, y pues es la historia, ¿no? Por eso se llama La Mami. Pero ves estas historias desgarradoras de las mujeres, no desgarradoras, ¿no? Digo, también son experiencias propias que a lo mejor están ajenas a ti, pero pues para ellas son lo más común, que tienen que trabajar de noche, que son lo que antes llamaban o siguen llamando ficheras, ¿no? Que no necesariamente son sexoservidoras, sino simplemente se rentan para bailar, por eso es un salón de baile, los chicos van, les pagan por bailar, por estar ahí como damas de compañía, y realmente es una historia. Y bueno, a mí me tocó muchas veces ir pues a visitarlas, ir a escuchar todas estas experiencias, y también era cuando más empecé a admirar a los directores de documental, ¿no? Cómo es que se introducían tanto a la historia y cómo se ganaban la confianza de los personajes de tal forma que llegan a la médula de una... Y cómo es que saben quién es un personaje que no es actor, que es un personaje interesante, ¿no? Los estudian, y por eso también la producción de documentales es tan larga. La Mami, cuando yo la tomé, estaba en desarrollo y ya llevaba un año. Es una directora que se llama Laura Gardini, es española, y ahorita ya está en varios festivales internacionales. Yo espero que ya pronto llegue a México. Y ves a mí me encantaba ver cómo se involucraba con los personajes, cómo le hacía preguntas y cómo se preocupaba por ellos y cómo las llevaba al doctor. O sea, sí es realmente un involucramiento padre. Wow. Y por eso es que me gustó tanto producir documental. Ahorita también llegué a producir un documental aquí en la Sierra Mije. También el involucrarte con los músicos es apasionante, ¿no? Cómo te transmiten su pasión por la música, sus historias de bohemio, sus historias de cómo es que les cuesta tanto trabajo conseguir fondos para hacer su banda de viento y todo esto, ¿no? Entonces es lo que me gusta del documental y lo que más me gusta como compartir a veces. Patricia, ¿en qué parte de la sierra estuviste? Yo trabajé allá en la Sierra Mije. En la Sierra Mije, en el pueblo de Totontepec, Mije, por Ayutla. Sí, Ayutla. Yo estuve trabajando en Tlahuitoltepec, que es más arriba. Sí, justo era como una pelea, digamos, de regiones, porque Tlahui tiene mucho fondo a nivel cultural y mucha representación, y Totón también es, pues, digamos, una cuna de músicos, y la idea era como darles este reconocimiento a este pueblo, ¿no? Pero sí, la verdad es que toda la Sierra Mije es muy bonita. ¿Cómo se llama el documental? Se llama Bajo el Cielo Mije, que es el nombre de la obra de uno de los pobladores, ¿no? Del pueblo. Y ya salió. No, este está en desarrollo, pero ya tiene mucho el desarrollo. Sí, los documentales son bastante largos, ¿no? Sí. Sí. Oye, una pregunta de aquí de nuestros participantes. Dice que La Mami, el documental, ¿en dónde se puede ver? Pero comentaste que que todavía no llega a México, ¿no? Sí, no, ahorita está en festivales. De hecho, Okay. la directora, te digo, es española, ya se regresó a España,
y él está haciendo mucha promoción allá. Y sí, tal vez llegue a plataformas, tal vez la vamos a ver en Filming Latino, ¿no? Tal vez. Ok. Oye, pues qué padre, ¿no? Porque además de ver que sabes y escucharte hablar, hablas con una pasión de lo que hacías, ¿no? Entonces eso se agradece también porque se ve que lo disfrutas, pues. Yo sí tengo una duda, ¿por qué este cambio? ¿Por qué ahora, no sé, te vienes a Oaxaca? ¿Por qué cambiar de trabajo? ¿Por qué dejar esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Yo creo que pues, a muchos les ha de interesar, no sé. Sí. Justo ahorita estoy como viviendo etapas, ¿no? O sea, producción se terminó cuando justo me vine a Oaxaca porque es muy difícil vivir de ella, honestamente, ¿no? Básicamente la producción cinematográfica, sobre todo en México, es basada en los fondos gubernamentales y hay mucha competencia y es muy difícil sobresalir en ella porque la verdad es que hay directores y guionistas muy buenos, entonces tienes que estar buscando fondos de IMCINE, pues de fondos fiscales para hacer tu obra y pues son 10, 15 proyectos los que se ven beneficiados por año y luego llega pues el nuevo gobierno y quita todos estos fondos para hacer arte, entonces todavía se dificulta más. Y pues definitivamente decidí dar un giro y me empecé a dedicar al mezcal y ahí sobreviví 5 o 6 años, que también me apasiona, es otra de mis pasiones, el mezcal, a nivel cultural, pero pues sí, la producción y el cine pues siempre va a ser pues también parte de mí, ¿no? Entonces, por eso ese cambio, básicamente, porque sí es muy difícil vivir de ella. Wow, no, pues sí. Sí, porque es súper largo, ¿no? Para hacer esos proyectos. Sí. Pues, si nadie tiene nada más que agregar, algún comentario, alguna duda, vamos a pasar a cerrar nuestra sesión, nuestro lavadero de la nueva temporada que estamos empezando en CC2 México. Les agradecería a todos si pudieran activar sus cámaras para poder tomarnos una foto final, la del recuerdo, la que no puede faltar, por favor. Muchas gracias. Pau, si me des el favor, por favor, de apoyarnos con la foto. Pónganse, sonrían. Gracias. ¿Ya? Listo, ya. Ok, bueno, perfecto. Pues muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Gracias a todos y que tengan una linda tarde. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Pati.